El adaptador me fue muy útil. Pero bueno, vieron cómo es. Los adaptadores para lo que sirven es para romper manija o para romper tubo. Con un uso controlado va bien, pero bueno. Me quedé tildado porque me apareció un cartel que se cortó, o sea, llegó a la capacidad máxima que me permite para un video. Eso no lo sé cómo corregir, tengo que hablar con mi sobrino hacker. Pero estos teléfonos, mi sobrino lo ve, acá no compraste otro, ¿qué vas a andar? ¿Cómo andás con este teléfono? Bueno, pero se banca la toma, ando con dos. Y compraste uno que anda. Y bueno, chaboncito, pero... Y bueno, y entramos en esa de bueno. Y sí, a mí yo no soy muy amante de comprarme ropa. De hecho no me compro. Y tengo mi ropa para salir, para la fiesta, para esto, para lo otro. Pero no soy de andar a la moda. No fui un tipo nunca de andar a la moda. Nunca me interesó andar a la moda. Me he visto clásico, una camisa, un jeans, zapatos, zapatillas. Y dale campeón. Me duele gastar los periodos de mi vida que estuve en pareja, que han sido varios. Se ve que evidentemente no sabía estar solo. Han sido varios, tuve varias parejas, en promedio 2 años y medio cada una. Me mantenían en un cierto equilibrio entre comprar ropa, nada. Estando solo, uno la plata la gasta en lo que le gusta, es así, sacando las obligaciones. O sea, primero cumplo con todas mis obligaciones, después, en lugar de escolasearla, vaselina en la punta. Cuando digo eso, muy pocos me entienden y lo llevan para el terreno de lo chabacano, pero eso es un tango de Gardel que se llama Celina. Vaselina en la punta. Celina era una yegua que parece que iba primera, no sé, no me acuerdo muy bien la historia, pero no es lo que todo piensa. Y bueno, y me dice el pendejo, Tano, comprate un teléfono nuevo, vas a ver, vas a mejorar las miniaturas, esto, lo otro, porque el otro es muy bueno haciendo miniaturas. Qué sé yo que es una miniatura, pendejo. Y bueno, ¿necesitas, Tano, tener 17 llaves de 13 de distintas marcas? No. ¿Y un celular? Sí. ¿Y tenés un celular? Sí. ¿Anda? Sí, más o menos. Bueno, fíjate. El pendejo es así. Pero bueno, en una época era muy parecido a mí. En un periodo de su vida se crió conmigo el chaboncito. Después, bueno, obviamente fue a vivir con mi hermana, la madre. Y nada, o sea, perdió todo esto. Pero muchas de las cosas que yo hice o que yo proyectaba, las hice en función de él antes de que nazcan mis hijas, obviamente. Ya el crique de media genérica va como piña. Y pensar que él me decía, yo quiero ser youtuber, me decía. ¿Qué querés ser youtuber? Yo no sé muy bien qué condiciones o qué requisitos se necesitan para ser youtuber. No sé. Algunos a mí me dicen youtuber, me cruzan y me dicen, vos sos siciliano youtuber. Y mi respuesta es siempre la misma, yo hago videos. No sé qué nos da la chapa de youtuber o no. Pero bueno, qué sé yo. Si tengo que ser youtuber, sí, soy youtuber. Llave Inafor 1213, 2 Boca. Hoy en día las 2 Boca no se trabaja mucho. Pero tienen una utilidad importante, ¿no?
sirven. En la antigua escuela, como cuento siempre, trabajábamos mucho con las estriadas, tengo ahí jubiladas, estriadas, y de boca. Con las dos unidades formábamos una. ¿Por qué? Porque con una teníamos y con la otra hacíamos el torque, imprimíamos el torque para aflojar una situación. Las combinadas obviamente que existían, pero yo he conocido muchos talleres y no era de 6 a 36 milímetros todas. Estaba la 7, la 8, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 16, 17, 19, 22, 24. Eso era un taller. Y después las estriadas, las de boca, las pulgadas. Ha ido cambiando mucho. Hoy en día, todo milímetro, muy poca pulgada. Pero bueno, después pasa, como le pasa al amigo Jorge, que está desarmando algo, motito antigua. Está bien, andamos mucho con motos japonesas, Yamaha, Honda, Kawa. Pero por ahí le toca otra y le viene que llaves en pulgada. Bueno, ni hablar cuando a mí me tocó la Triumph. Tuve que salir a comprar llaves, pues no era ni una ni la otra. De casualidad alguna enganchaba y si no estaba apretado como corresponde, por ahí aflojaba, pero era una medida entre 13 y 14. Y tuve que ir y comprar una Baco PK 13.5. Y el tubo, bueno, y de Baco no se puede decir nada, inventó todo. Cuestionable la calidad de cómo involucionó, claro, sí, obvio. Soy el primero en criticar ese tipo de cosas. Cuando critiqué Baco, los de Baco se enojaron. Pero bueno, esto es así. Siempre alguno no va a quedar contento. Bueno, esta creo que se las mostré, es una llave T que yo me hice. Esta era una T larga así. No me acuerdo qué apretaba del Peugeot 404, pero en un momento el hexágono se barrió. Tenía el card, era la T con una cruceta y el hexágono de 11. Bueno, el hexágono se borró, lo corté, quedó la cruceta por ahí para hacer algo y le puse este adaptador que compré en la bulonera SAF y me hice una T múltiple. O sea, yo ahora agarro un tubo de medio, un poco grande el tuteo, pero bueno, para que se vea el ejemplo, ¿no? Quizás un tubo 24, te queda la T de 24. Esto es para usar hasta 14, 15. Llave de las antiguas. Prácticamente debe tener 60 dientes adentro de esto, o menos. Pero va como piña. Después algún día vamos a sacarle los tornillitos. La vamos a limpiar bien con nafta, con combustible, y la vamos a engrasar nuevamente para que tenga una vida útil más suave, pero escuchen la seguridad del ajuste de esto. Del ajuste, de la traba que se genera entre el engranaje y la pata traba, ¿no? La pata traba, me imagino que saben a qué me refiero. Quizás no es el nombre técnico, bueno. Pincita de los 90. Gran compañera la pincita. Bueno, esta fue una pinza que la verdad no me sirvió nunca para nada. Vino en un lote de herramientas que compré. Como vino los tubos Aiwa, como vino las llaves de 48.000 usos. No sirve. Pero están en el campo sin nada. Como nos pasa siempre. Que tenemos montones de herramientas. Cuando nos quedamos no tenemos nada. Porque consideramos que el baúl estaba muy lleno. Consideramos que
no se iba a romper porque venían dando flama, porque tenemos que terminar pidiéndole a alguno, ¿tenés una pinza? Y terminamos sacando una bujía con una pinza, cuando en casa tengo 17 saca bujía, va. ¿Qué va a hacer? Digo casa, el taller, porque acá hay que cuidar, medir todo lo que uno dice. Mi taller, tengo la ponderosa, tengo mi tallercito, tengo el taller de motos y tengo mi taller. ¡Ay, cuántos talleres que tiene el tipo! No. Cada cosa que yo tengo, créanme que fueron años de sufrimiento, odios, poner plata y más plata por abogados, hasta lograr tener... Que ahí, eso lo hablaba con un amigo, se cumplió una profecía de papá, Antonio, nunca quiso que yo le toque sus herramientas. Cerraba el taller y escondía la llave. No es que tenía montañas, No, tenía un juego de llave, un juego de tubos, destornilladores, pinza, francesa, pero una. Era el tipo que él veía a un tipo como nosotros y decía, usted está enfermo. Él decía, tráeme la pinza azul, y era la pinza azul y se acabó. Decía, tráeme la pinza roja, y era la pinza roja. La Pico del Oro, una 224. Bueno, cuestión que papá nunca quiso que le toque sus herramientas. Cerraba el taller y se escondía la llave y se la llevaba. Yo, cuando tenía acceso, le agarraba la que necesitaba, me la escondía y después la utilizaba. Después el tema era devolverla, porque yo tenía que ir al colegio. Y claro, la herramienta aparecía en otro lugar que no tenía que estar. Pata no tiene, 2 más 2, 4. La tierra es redonda. Golpiza por medio, me decía, toqué mis herramientas. Bueno, listo. Papá murió. Me desvalijaron el taller. La persona que estaba con él se llevó hasta lo último que podían imaginarse que había ahí adentro, se lo llevó. Atracaron un camión, cargaron. Ella y los 72 primos que dice que tenía. Gente de Santiago del Estero, no tengo nada contra la gente de Santiago del Estero, pero como que tienen muchos primos, son como una religión ellos. Son muchísimos. Se llevaron todo. Cuando me puse a limpiar, había un alto así, de viruta, un alto así literalmente, de viruta, atrás de la piedra, abajo, y arriba el tablero. Digo, por vibración, tiene que haber caído una llave y estar enterrada acá, en medio de la escoria. No pude encontrar una llave de 10. No encontré nada. No me quedó nada. Se cumplió lo que papá tanto quería, que era que yo jamás tenga sus herramientas. Y bueno, se logró. Están los amigos que me dicen, mis amigos, como puede ser Nico Escarone, Ariel Pese, El Cuervito, Monchi, los hermanos Liotta vendrían a ser ellos, gente que lo conocen a uno de toda la vida. Me decís, ¿qué te puede hacer a vos las 4 llaves que tenía tu viejo? ¿Qué carajo? Te agarrás, la pones ante una cajeta y ni siquiera te mueven un 1% de tu taller. Sí, pero son las primeras llaves que yo vi. O sea, yo salí a la vida, abrí los ojos y lo primero que tuve uso de razón es de tener una Baco 71 con de determinado modelo, que obviamente después la compré, pero o tener una pinza de 2 posiciones con mangos Isolit azules que nunca más pude conseguir en ningún lado, o destornilladores por ahí Felo, Baco reversible, no sé, unidades poquitas pero icónicas. La Pico del Oro de Antonio era Pico del Oro, aflojaba caños, era martillo, no había algo en lo que no participe esa herramienta. Era cuando se tenía una,
Y era la Pico del Oro. Y si se zafaba, el tipo buscaba la manera de arreglarla y bla 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 bla. Ya después, cuando se jubiló, empezó a comprar, porque yo me enteré por el amigo de la ferretería Lucas, que después cuando supo quién era mi padre, qué sé yo, me dice, pero, últimamente estaba comprando algún alicate, la línea Crossman, estuvo comprando algún alicate, algún destornillador Phillips, porque compraba tornillitos para hacer sus cosas, y decía, vendeme un destornillador, porque los míos ya medio que... Y bueno, se llevaron todo. Se cumplió lo que papá tanto quería. No sé si quería que terminen en esas manos, la verdad no sé, pero en las mías no. Llave redonda, llave bastante antigua. Si me pongo a mirar, la marca aparece y es una marca bastante conocida. Pero bueno, ya no tengo la vista y no tengo ganas de aburrirlos. Pero el otro día la había visto y creo que era King Dick, la marca de estas llaves. King Dick. He logrado comprar el jueguito. Venía en el blister. Bueno, este Crescent lo compré en el año 95. Tenía el plano también, porque compré el destornillador plano y el Phillips. Acá pongo uno de cada marca para que... Tenía el plano y el Phillips. Y el plano me quedó en la casa de uno de mis suegros. Uno de mis suegros, y no sé si le gusta que lo llame así, ex suegros, estaba armando un De Carlo. Y yo ya, él sabía que yo, porque lo conozco previamente a haber tenido una relación con la hija, qué sé yo. Él ya sabía que yo sabía de motores de De Carlo. Bueno, se dio la complicidad. Yo, al haberme criado sin padre, o con una figura de padre bastante atada con alambre, violencia y demás, veía padres perfectos en todos lados. Bueno, me involucré con este hombre, o sea, me separé de la hija y seguíamos frecuentándonos, hasta que en un momento ya se había tornado un poco denso, porque cada familia es un mundo. El tipo, por hacerle la guerra a la hija, venía, se me quedaba en el taller, no había manera, y uno está trabajando. Pero bueno, llevé un elenco de herramientas, bastantes herramientas. Sobredimensionada la cantidad de herramientas. Porque uno dice, este viejo, esto se arma con esto, esto y esto. Uno sabe cómo se arma un motor de Carlo. Armé 7 motores de mi vida, bueno. Uno ya sabe, el tipo lo quería armar todo original, hay que llevar llaves Allen de 6, llaves Allen de 8. Mucho buloncito Allen, llave de 12, poco vista, 17 para torquear el volante atrás. Destornilladores largos, que no se necesitaban tanto porque el motor estaba afuera. El destornillador largo se necesita cuando está el motor puesto, para regular los platinos desde afuera. Una pequeña boca donde uno entra. Bueno. Y claro, yo ya me había cansado de que me frecuente, me habían quedado las herramientas en la casa. Me dijo, bueno, yo me comuniqué por teléfono, le digo X. Bueno, ya con todos los datos que di, si está viendo, sabe que estoy hablando de él, lo mismo que las hijas, los nietos. Pero bueno, ya con todos los datos que di. Pero bueno, no voy a decir el nombre. Necesito pasar a buscar las herramientas. O cuando usted anda por el taller, ¿no me la podrá traer? Y me dijo dos cosas que me hicieron desistir de reclamar mis herramientas. Entre ellos juego de tubo de 3/8, juego de tubo de 1/4, llaves Allen largas, cortas, francesas, destornilladores. Ahí, que volvemos al punto, es donde está el Crescent Plan. Me dijo dos cosas que dije, ya está. Me dijo, la verdad no me acuerdo cuáles son mías, y si las querés, venirás a buscar. La puerta de mi casa siempre va a estar abierta para vos.
Entonces dije, estaba medio empezando la relación con la madre de mis hijas, que ahí me estoy metiendo en otro terreno. No le gustaba demasiado ese que venga al taller, el tipo, bueno, una mujer celosa. Ya tenía que ir a la casa, que está bien, hoy en día lo veo y digo, nunca me condicionó porque bueno, si bien nos separamos es porque nunca me pudo manejar, yo siempre hice lo que quise y para una persona controladora que uno haga lo que quiera es difícil. Y yo soy así, soy mal arreado, mal llevado. Y bueno, nada, tuve que desistir de recuperar esas herramientas que verdaderamente ahí perdí una pinza Stanley de 2 posiciones, mango amarillo negro, época 2010 en adelante. Una herramienta espectacular. Venía la pinza, venía el alicate, cuerda de piano, la pinza para electricista en 8 pulgadas y la de punta. Esas 4 unidades que si las consiguiese, me las compro. Destornilladores de este tipo, el Crescent, y bueno, algunas cosas más que el tipo dijo. La verdad no me acuerdo cuáles son mías. Y bueno, yo lo que tendría que haber hecho ahí es, bueno, no te acordás, dámelas todas. Yo después me fijo y te devuelvo las tuyas. Pero uno no es así. Uno no quería ese tipo de problemas, ¿viste? Como ese tubos que tengo dando vueltas, que tiene que ir a la caja de tubos. No sé hasta cuándo va a grabar, capaz que estoy hablando solo como un loco malo, pero para los amigos que les gustan los videos largos, como el amigo Gastón, la verdad que en esta segunda temporada, la primera temporada fue media a los cachetazos, la segunda temporada, que es la que está terminando, y me tengo que sacar la costumbre de acomodarme el anteojo con este dedo, lo que pasa que después del accidente tonto que tuve, accidente de principiantes, el accidente tonto que tuve, ustedes lo vieron, se me zafó una llave y me di contra un azulejo, que pensé que no había sido nada, no puedo cerrar más este dedo. Y me queda medio incómodo, entonces le mando con este. Pero no es ninguna señal a nadie, porque no te conocemos, vos no das puntadas sin hilo. No. Sinceramente es como les cuento. Y me olvidé del otro que está. Les decía, no sé cuánto está grabando, no sé si está grabando. La primera temporada fue media a los cachetazos, medio hasta que uno se acomodó. Estaban los que me decían, profesor, pues sí. Nada. Después les voy a contar mi paso por ese tema. Y están los que me decían, sos un payaso, dejá la pavada. Pero después, a partir de esa primera temporada, fueron quedando amigos espectaculares, como 09 Michael, Miguel, Edgardo Rosso, Roberto. Bueno, empezó la buena onda con Maxi, del canal de Maxi, del MHC Tools, que todos me dicen, vos tenés un potencial terrible, lo que pasa es que tenés que tener un canal como el Maxi. El Maxi es un tipo muy prolijo, tiene su laboratorio y él muestra las herramientas, no se mete con nadie y es bienvenido en todos los lugares donde va. Si va a Santa Fe se come un asadito en Santa Fe, si va para acá se come... En Santa Fe está el otro muchacho que hace técnica X, que no tengo nada contra él, no me van a ver, creo que no me van a ver tirándole palazos ni nada, salvo que algunos comentarios míos no los ponen, mis comentarios no ponen. Pero nada, no es que estoy entrando en otra polémica, nada, con pan triste por ahí, hoy estoy un poco enojado, pero son esas calenturas del momento, ¿viste? Es como decía Ricardo Iorio en una entrevista que le hizo Casella, que después él, un poco antes de morir, le dijeron, Ricardo, vos, si bien eras conocido y siempre fuiste lo que fuiste, saliste un poco a la luz con el tema de Casella, que te llevó, te entrevistó, y Iorio lo que respondió es, sí, es verdad,
pero lo que me gustaría es que borren todo eso, porque sinceramente ya no me interesa que se vea y yo ya no soy aquel que fui. Y claro, Beto Casella se la daba, la vendía de amigo del chabón, tenía un mínimo con Beto Casella de acá de Aedo, yo lo cruzo seguido, es más, tenemos amigos en común, estoy hablando de Fabio Finelli, un par de locos más. Por ejemplo, yo tuve un par de almuerzos, que no sé si esto suma o no suma, pero son anécdotas de cada uno. Estaba con Fabio Finelli y hemos estado almorzando con Osvaldo Guerra, que era un periodista que trabajaba con Beto Casella. Hemos estado en un asado, pero de Iorio nunca mencionó nada. Sí, parece que le vendían ropa de cuero en la época de que no había quien la venda. Pero no había una cabida importante. Beto Casella, pillo, productor, nada, vio la beta y nada. Y fue un éxito para los dos porque se hizo querer por gente que por ahí no lo quería diciendo lo que piensa. Pero bueno, aquí iba con esto. Que uno por ahí dice, no, yo lo veo al Tano, pero es un gil, es un payaso, esto, lo otro. Pero es como decía Iorio, es hasta que yo vengo por Rivadavia, ¿no? Con el Daytona, se me cruza Pan Triste, Tano, sos un pelotudo. Pan Triste, Tano, ¿qué haces, boludo? Hasta conocerse, que no va a pasar, nos vamos a conocer de otra manera, pero a lo que voy, que por ahí el de técnica es que no tengo nada en contra de él. O sea, qué sé yo, es todo conocerse, ¿no? Por ejemplo, Maxi yo lo conozco mínimamente y me parece un tipo espectacular. Tipo muy prolijo, todo muy exacto. Nada, el tipo muestra herramientas. Mi canal es como yo tengo un canal acorde a mi personalidad. Hablamos de cosas técnicas. ¿Quieren que hablemos de cosas técnicas? No hay problema. Saco eso o ni lo saco. Doy vuelta a la cámara un poquito más allá, pongo un pizarrón y empezamos. Esto es un cigüeñal. Tenemos una biela, cilindro. Esto va a comenzar a girar y le vamos a contar los 4 tiempos de un motor a explosión interna o motor de combustión interna. Tenemos el primer ciclo de llenado, se denomina admisión, la válvula de admisión comienza a abrir y el pistón o émbolo comienza a descender, llegando al punto máximo inferior y empezando la carrera de compresión, reduciendo este volumen entre 7 y 10 veces a 1, llegando a la cámara de combustión. A todo eso, las válvulas comienzan a cerrar y cuando el pistón llega a los grados de avance que habremos dejado regulado el encendido, la bujía va a expulsar la chispa, detonando lo que denominamos la mezcla explosiva aire y nafta, enviando dicho émbolo hacia abajo en carrera descendente para volver mediante el volante que se hace solidario, para volver y expulsar los gases de escape, comenzando nuevamente con los 4 tiempos de un motor. Más o menos sería una cosa así, tengo que ver si no dije alguna cosa que no era, pero admisión, compresión, combustión, escape. Orden de encendido 1, 3, 4, 2. 1, 5, 3, 6, 2, 4 para el 6 cilindros. Punto muerto superior. Válvula cerrada. ¿Para qué lado apunta el rotor? Abre el platino. Ahí ya lo tenemos a punto. Se acabó. Después van a venir que dicen, pero yo tengo rueda fónica, yo tengo inyección. Sí, también lo vamos a poner en marcha. Quédense tranquilos que los conocimientos están. Pero para eso, mírenlo al ingeniero Garibaldi.
Mírenlo a Gustavo Morea, que Gustavo Morea, lo vuelvo a repetir, y no, es un ídolo, un ídolo. La década del 90 yo quería ser como él. La verdad, un tipo con un desarrollo, una capacidad de liderazgo, una humildad. Polaco Orsec, tipos que fueron el faro de todo lo que hacemos nosotros. Y el amigo FRR, si estás viendo, no sé ni cuánto voy grabando, que tenés un taller de motos y sos bueno en lo tuyo, me podés decir, Tano, estás equivocado, no sé qué te pasó esta mañana. No me pasó nada. Esto es lo que yo hago los sábados en la mañana, cuando no tengo que ir a un domicilio y se me da por ordenar las cosas. Que por lo que ven no estoy ordenando mucho porque tendría que ir a dejar cosas a distintos lugares, en distintas cajas. Me estoy dando a la tarea de poner todo más o menos sobre el banco y después ordenarlo como corresponde. Pero observen que hay un surtido de cosas bastante importante al margen del tablero, al margen de los listones. Llave 3/4, 2 bocas, 2532 Raselli, de la buena época, una edad espectacular. Así que bueno, gente, no los aburro más. Podría hacer un videito de estos de Hablemos Sin Saber, que sube el amigo, no sé cómo se llama el muchacho, creo que es José, creo. Él arma gilera nada más. Creo que es uno de los tipos que más sabe de gileras en la República Argentina. Tuve una hilera 200 y una 150. De las antiguas, no de las chinardas. Sabe todo. Sabe qué arandela va detrás de cada engranaje. Y creo que tiene la capacidad de armar una caja, una hilera 300 con los ojos cerrados. Pero, en su canal, hay una sección que se llama Hablemos Sin Saber. Bueno, no la vamos a copiar. No la vamos a copiar, pero está interesante el título. Hoy podría ser una charlita así, nada, acomodando un poco unidades y haciendo más o menos un recall de todo lo que anda dando vueltas acá en el taller. De todo está el juego, pero bueno, tengo unidades sectorizadas. Por ejemplo, el destornillador plano Celestal 6x100 y 6x150 me quedó donde les conté antes. De este modelo, de esta línea del año 94. Bueno, gente, no sé si esto se va a subir en una, en dos, en tres partes. Lo único que les pido es que las vean, porque por ahí la primera parte tiene 300 vistas, la segunda tiene 500, la cuarta tiene 1000 y los que no vieron la anterior se pierden todo el principio, todo el desenlace y por ahí simplemente ven el final. Los amigos que les gustan los videos largos van a estar más que contentos. Los amigos que les gustan los videos cortos, ya voy a estar subiendo algún shorts también. Les mando un saludo y créanme que podría seguir 1 hora y media más.